Hubo un imperio que duró 3000 años. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, el Imperio Romano, el más poderoso de la historia occidental, duró 500 años. Y lo consideramos eterno. Egipto duró 6 veces más. Cuando las pirámides ya llevaban 2000 años construidas, Cleopatra todavía no había nacido. Cleopatra está más cerca en el tiempo de nosotros que de la construcción de las pirámides. Piensa en eso un momento. Un imperio que construyó maravillas que todavía no sabemos cómo se hicieron. Que inventó la escritura, la medicina, la arquitectura monumental. Que tuvo reyes que se creían dioses. Que dominó el mundo conocido durante milenios. Y un día desapareció. ¿Cómo desaparece algo así? ¿Cómo muere lo que parecía inmortal? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Las pirámides llevan ahí 4500 años. Siguen siendo la construcción más impresionante que el ser humano ha levantado jamás. Y todavía hoy, con toda la tecnología que tenemos, los ingenieros no se ponen de acuerdo en cómo se construyeron exactamente. Pero las pirámides no son lo más increíble de Egipto. Lo más increíble de Egipto es que el pueblo que las construyó siguió existiendo, siguió dominando, siguió siendo la potencia más importante del mundo durante otros 2000 años después. Eso no lo hace ningún imperio, ninguno. Y sin embargo, hoy Egipto no existe. El Egipto antiguo, el de los faraones y los dioses y los templos, desapareció. Fue borrado tan completamente que durante 1400 años nadie en el mundo supo leer su escritura. Esta es la historia de cómo nació el imperio más largo de la historia, cómo sobrevivió a todo y cómo al final, contra todo pronóstico, cayó. Para entender Egipto tienes que entender una cosa primero. Egipto no debería existir. El norte de África es uno de los desiertos más inhóspitos del planeta. El Sahara. Calor brutal, sin agua, sin vida. En esas condiciones, una civilización avanzada no puede surgir. No debería surgir. Pero hay un río, el Nilo. Y el Nilo hace algo que ningún otro río del mundo hacía igual. Cada año, en verano, se desbordaba. Inundaba toda la tierra a sus orillas. Y cuando las aguas bajaban, dejaban una capa de limo negro, fertilísimo, perfecto para cultivar. Los egipcios lo llamaban Kemet, la tierra negra, la tierra que da vida. A los lados, el desierto rojo, la muerte. En el centro, la vida. Eso fue Egipto durante 3000 años. Una franja de tierra fértil de entre 10 y 20 kilómetros de ancho, rodeada de desierto por todos lados. Una fortaleza natural que ningún ejército podía cruzar fácilmente. El Nilo no solo daba comida, daba protección. Los primeros egipcios lo entendieron hace más de 5000 años. Se organizaron alrededor del río, aprendieron a predecir las inundaciones, construyeron canales y sistemas de riego, almacenaron grano para los años malos. Y mientras el resto del mundo vivía en tribus nómadas luchando por sobrevivir, Egipto ya tenía ciudades, ya tenía gobierno, ya tenía escritura. El primer faraón unificó el Alto y el Bajo Egipto hace unos 3100 años antes de Cristo. Desde ese momento, Egipto fue una sola cosa durante 3000 años. Pero lo que construyeron en esos primeros siglos va a dejarte sin palabras, porque lo que hicieron nunca se había hecho antes, y posiblemente nunca se ha vuelto a hacer igual. El faraón no era un rey, era un dios, literalmente. Los egipcios creían que el faraón era la encarnación de Horus en la tierra. Cuando moría, se convertía en Osiris. El siguiente faraón era el nuevo Horus. No era metáfora, era teología. Y eso cambia todo, porque si el faraón es un dios, su tumba no es una tumba. Es un portal al otro mundo. Y ese portal tiene que ser eterno. Tiene que durar para siempre. Tiene que ser tan grande y tan perfecto que los dioses lo reconozcan desde el cielo. Eso explica las pirámides. La gran pirámide de Keops, construida hace 4500 años. 2,3 millones de bloques de piedra. Algunos pesan 80 toneladas. La altura de un edificio de 45 pisos. Perfectamente orientada hacia el norte geográfico con una precisión de 0,05 grados. Con GPS y tecnología moderna, hoy en día sería difícil hacerlo mejor. Y lo hicieron con cuerdas, palancas, rampas y trabajo humano. Los trabajadores de las pirámides, por cierto, no eran esclavos. Eso es un mito. Eran trabajadores pagados, con salario en grano y cerveza, con atención médica, con entierros dignos si morían en la obra. Los arqueólogos han encontrado sus tumbas, sus herramientas, sus registros.
Eran ciudadanos que construían para su Dios. Pero las pirámides son solo la parte más visible de algo mucho más grande. Los egipcios desarrollaron la medicina. Tenían manuales quirúrgicos de hace 3.500 años. Sabían tratar fracturas, heridas, enfermedades. Tenían especialistas, médicos de ojos, de dientes, del estómago. Desarrollaron las matemáticas. Sabían calcular el volumen de una pirámide. Usaban fracciones. Tenían un sistema decimal. Desarrollaron la astronomía. Sabían predecir eclipses. Crearon un calendario de 365 días que es esencialmente el mismo que usamos hoy. Y desarrollaron algo que cambió la historia humana para siempre. Los jeroglíficos. La escritura. Con la escritura, el conocimiento ya no muere con la persona que lo tiene. Se puede guardar, se puede transmitir, se puede acumular durante generaciones. La escritura es el invento más importante de la historia humana. Y Egipto fue uno de los primeros en usarla. Pero espera, porque esto empeora. Porque con todo este poder, con todos estos avances, Egipto estaba a punto de enfrentarse a su primera gran crisis. Y nadie la vio venir. Durante los primeros 1000 años, Egipto vivió relativamente aislado. El desierto hacía su trabajo. Los enemigos morían antes de llegar. Pero en torno al año 1650 a.C. llegaron los hicsos. Los hicsos eran un pueblo del Levante, de la zona de lo que hoy es Siria y Palestina. Y traían algo que los egipcios nunca habían visto. Carros de guerra, caballos entrenados para el combate, arcos compuestos que disparaban más lejos y con más potencia, armaduras de bronce. Egipto, que había vivido protegido por el desierto, no tenía nada de eso. Los hicsos entraron por el norte, por el delta del Nilo, y en pocos años controlaban la mitad del país. Para Egipto fue un shock existencial. Los dioses habían permitido que un pueblo extranjero dominara la tierra sagrada del faraón. Algo había fallado en el orden del universo. Durante más de 100 años, Egipto estuvo dividido. El norte en manos de los hicsos, el sur bajo faraones egipcios que pagaban tributo a los invasores. Pero aquí viene algo fascinante. En lugar de rendirse, Egipto aprendió. Copió los carros de guerra de los hicsos, copió sus arcos, copió sus técnicas militares. Y cuando estuvo listo, el faraón Ahmose primero lanzó la contraofensiva. En pocos años los hicsos fueron expulsados, Egipto reunificado, y el faraón más poderoso de la historia estaba a punto de nacer. Pero lo que hizo Egipto después de expulsar a los hicsos cambió la naturaleza del imperio para siempre. Nadie vio venir lo siguiente. Porque Egipto, que había sobrevivido siendo defensivo, decidió convertirse en algo completamente diferente. Amenhotep, Tutmosis, Ramsés, los faraones del Imperio Nuevo. El periodo entre el 1550 y el 1070 a.C. fue el momento de máximo poder de Egipto. El momento en que dejó de ser un reino y se convirtió en un imperio. Tutmosis III conquistó Siria, Palestina, Nubia. Llegó hasta el río Éufrates. Libró 17 campañas militares en 20 años sin perder una sola. Los historiadores lo llaman el Napoleón del mundo antiguo. Pero el faraón que todo el mundo recuerda es Ramsés II. Ramsés II reinó 66 años, desde los 25 hasta los 91. Tuvo más de 100 hijos. Construyó más templos y estatuas que cualquier otro faraón. Y se aseguró de que nadie lo olvidara jamás, grabando su nombre en absolutamente todo, incluyendo monumentos que habían construido otros faraones. La batalla de Kadesh, año 1274 a.C. Ramsés II contra el Imperio Hitita. El choque de las dos superpotencias del mundo antiguo. Dos de los ejércitos más grandes que habían existido hasta ese momento. Ramsés cayó en una trampa. Dos espías hititas le dieron información falsa sobre la posición del enemigo. Avanzó demasiado rápido con su vanguardia, y de repente 2500 carros de guerra hititas rodearon su posición. Aquí es donde la historia oficial y la realidad divergen. La versión oficial, grabada en los templos por orden de Ramsés, dice que el faraón fue tan valiente que luchó solo contra todos y los destruyó. La versión real es más complicada. Hubo una batalla enorme. Ninguno de los dos lados ganó de forma decisiva. Y al final, Ramsés y el rey hitita firmaron el primer tratado de paz de la historia, el primer tratado de paz escrito, con cláusulas de extradición, alianza militar, todo. Hace 3.300 años, una copia está en el Museo de Estambul, otra en la ONU en Nueva York. Y aquí es donde todo cambia. Porque justo cuando Egipto parecía invencible, algo empezó a pudrirse por dentro.
algo que los faraones no podían controlar. El año 1200 a.C. En un periodo de apenas 50 años, casi todas las civilizaciones del Mediterráneo oriental colapsaron. Los hititas, desaparecidos. Los micénicos, los ancestros de los griegos, desaparecidos. Ugarit, una de las ciudades más ricas del mundo antiguo, destruida y abandonada. Chipre, devastada. El comercio mediterráneo, paralizado. Los arqueólogos lo llaman la Edad del Bronce Tardío, o directamente el colapso. Fue la mayor catástrofe civilizatoria antes de la caída de Roma. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe con certeza. Y eso es lo que hace esta historia tan inquietante. Las fuentes hablan de los pueblos del mar, un grupo misterioso de invasores que atacó desde el Mediterráneo. ¿Quiénes eran? No está claro. Probablemente una mezcla de pueblos desplazados, refugiados de otras catástrofes, piratas organizados. Pero los pueblos del mar no explican todo. También hubo sequías devastadoras, fallos en las cosechas durante años consecutivos, hambrunas, migraciones masivas de pueblos desesperados y terremotos. Hay evidencia de actividad sísmica intensa en ese periodo. Fue una tormenta perfecta, múltiples crisis al mismo tiempo. Y las civilizaciones de la época, que dependían unas de otras a través del comercio, se derrumbaron en cadena. Egipto sobrevivió, pero apenas. Ramsés III, el último gran faraón guerrero, frenó a los pueblos del mar en una batalla naval épica cerca del delta del Nilo. Los relieves del templo de Medinet Habu lo muestran en detalle, el mayor testimonio de una batalla naval antigua que existe. Pero la victoria tuvo un precio brutal. Las arcas estaban vacías, el ejército agotado, el territorio reducido, Nubia perdida, las colonias en Asia perdidas. Y entonces ocurrió algo que nunca había pasado en 2000 años de historia egipcia. Los trabajadores de las tumbas reales hicieron huelga. No les pagaban. Llevaban meses sin recibir su ración de grano y pararon el trabajo. El primer registro de huelga laboral de la historia humana. Algo estaba fundamentalmente roto en Egipto. Lo que vino después fue el principio del fin. Pero el final tardó todavía 1000 años en llegar. Y esos 1000 años son quizás los más fascinantes de toda la historia egipcia. Después del colapso, Egipto entró en una etapa extraña. Seguía existiendo. Seguía siendo impresionante. Los templos continuaban levantándose. Los faraones seguían siendo venerados. Los dioses continuaban presentes en la vida cotidiana. Pero el poder real se había dividido. Los sumos sacerdotes de Amón en Tebas tenían tanta influencia como los propios faraones. En algunos momentos incluso más. Hubo épocas con 2 faraones gobernando al mismo tiempo, uno en el norte y otro en el sur, y comenzaron las invasiones. Los libios gobernaron Egipto durante casi 200 años. Llegaron desde el oeste, desde el desierto que durante siglos había protegido al reino, y de repente Egipto tenía faraones de origen libio. Después llegaron los nubios, desde el sur. El mismo pueblo que Egipto había dominado durante generaciones terminó ocupando el trono. El faraón nubio Taharka gobernó Egipto y Nubia unidos, formando uno de los territorios más extensos bajo control egipcio en siglos. Su nombre aparece incluso en antiguos textos religiosos. Construyó templos monumentales y durante un momento pareció que Egipto podía recuperar su antigua grandeza. Pero entonces apareció una nueva amenaza: los asirios. El imperio asirio, uno de los más poderosos y temidos de Oriente Medio, puso su mirada sobre Egipto. Y en el año 671 a.C., el rey asirio Esaradón lanzó su invasión. Menfis cayó. Tebas fue ocupada. El faraón nubio abandonó el territorio. Por primera vez en siglos, Egipto quedó bajo control extranjero. Sin embargo, los asirios no lograron mantenerse durante mucho tiempo. Su imperio era demasiado extenso para controlar todos sus territorios de forma estable. Finalmente dejaron gobernadores locales y se retiraron. Y Egipto volvió a levantarse. La dinastía saíta marcó un nuevo renacimiento cultural. Los faraones intentaron recuperar el esplendor del pasado. Restauraron templos, impulsaron el arte y revivieron estilos inspirados en las épocas más gloriosas del imperio antiguo. Era un intento impresionante de recuperar la identidad perdida. Pero en el horizonte ya aparecía una nueva potencia que cambiaría el mundo para siempre. Y esta vez, Egipto no podría recuperarse. El año 525 a.C., Persia. El imperio persa, bajo el mando de Cambises II, invadió Egipto y tomó el control tras una rápida campaña militar. Esta vez no hubo una recuperación inmediata,
Persia dominó Egipto durante más de un siglo, aunque hubo rebeliones y breves periodos de independencia. En la práctica, Egipto había dejado de gobernarse completamente a sí mismo. Luego apareció Alejandro Magno. En el año 332 a.C., Alejandro entró en Egipto con muy poca resistencia. Muchos egipcios lo recibieron como un libertador y como un faraón legítimo. Alejandro visitó el oráculo de Amón en el desierto, donde fue reconocido simbólicamente como hijo de Amón y gobernante legítimo de Egipto. También fundó Alejandría, una ciudad que terminaría convirtiéndose en uno de los mayores centros culturales del mundo antiguo. Allí surgirían la Biblioteca de Alejandría y el famoso Faro, considerado una de las 7 maravillas del mundo. Egipto volvía a brillar, pero ya no estaba gobernado por egipcios. Tras la muerte de Alejandro, Egipto quedó bajo el control de uno de sus generales, Ptolomeo. Así comenzó la última dinastía del antiguo Egipto. Los Ptolomeos gobernaron durante casi 300 años. Eran de origen griego y la élite dirigente hablaba griego. Alejandría se convirtió en una gran ciudad helenística. Pero hicieron algo inteligente. Adoptaron muchas tradiciones egipcias. Aparecían representados como faraones en los templos y mantuvieron numerosos rituales antiguos. Egipto seguía pareciendo Egipto, aunque el poder ya era diferente. Y la última gobernante de esta dinastía fue Cleopatra VII. Cleopatra hablaba varios idiomas, incluido el egipcio, algo poco común entre los Ptolomeos. Era una figura extremadamente inteligente y hábil en política. Intentó mantener la independencia de Egipto mediante alianzas con figuras clave de Roma, como Julio César y Marco Antonio. Pero Roma ya era demasiado poderosa. En el año 30 a.C., las fuerzas de Octavio entraron en Alejandría. Poco después terminó el gobierno independiente de Egipto, y el antiguo reino pasó a convertirse en una provincia romana. 3000 años de historia llegaban a su final. ¿Cómo desaparece algo que duró 3000 años? Poco a poco, y luego de golpe. No fue una sola invasión, no fue un solo error. Fue el peso acumulado de siglos, el agotamiento de los recursos, la fragmentación del poder, las crisis climáticas, los imperios demasiado grandes a su alrededor. Egipto no cayó porque fuera débil. Cayó porque el mundo cambió a su alrededor y no pudo cambiar con él. Pero hay algo que no desapareció. Las pirámides siguen ahí. Han sobrevivido a 45 siglos de guerras, terremotos, saqueos y turistas. La escritura que Egipto inventó a través de los fenicios y los griegos se convirtió en el alfabeto que estás usando ahora mismo para leer esto. El calendario de 365 días que los sacerdotes egipcios calcularon sigue siendo el calendario que rige tu vida. La medicina que desarrollaron, la arquitectura que inventaron, las ideas sobre el más allá que obsesionaron a sus faraones influyeron en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam. Egipto no desapareció. Se transformó en todo lo que vino después. Y las pirámides, que llevan ahí desde antes de que existiera casi cualquier otra cosa que el ser humano haya construido, seguirán ahí cuando todo lo demás haya desaparecido también. Eso es exactamente lo que querían los faraones, la eternidad. Y de alguna forma la consiguieron. ¿Sabías que Cleopatra está más cerca en el tiempo de nosotros que de la construcción de las pirámides? Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te ha volado la cabeza.